Jesús dejó una advertencia clara que la historia ha diluido. Enseñó explícitamente que la gnosis, el conocimiento directo de la divinidad, no se cierra por cometer pecados morales ni por tener dudas humanas. Se cierra por un error interior específico y silencioso. Intentar atrapar a Dios con la mente analítica en lugar de percibirlo en el silencio. Cuando sustituimos la experiencia viva por la acumulación de conceptos y la repetición de doctrinas, levantamos un muro infranqueable. Jesús advirtió que pensar sobre Dios es, paradójicamente, lo que nos impide conocerlo. En los registros históricos que sobrevivieron a los primeros siglos, y especialmente en aquellos textos que fueron apartados por no encajar en la estructura imperial posterior, resuena una voz de Jesús que es distinta a la del juez moral que nos han presentado habitualmente. La tradición ortodoxa se construyó sobre la idea del pecado y la redención, una transacción en la que el ser humano, defectuoso por naturaleza, debe cumplir una serie de normas externas para ganar el favor divino. Sin embargo, cuando nos adentramos en la profundidad del cristianismo primitivo y en las enseñanzas de corte gnóstico, descubrimos que la preocupación central del maestro de Galilea no era la conducta moral en el sentido legalista, sino la ceguera de la percepción. Jesús observaba a su alrededor no a hombres malvados, sino a hombres dormidos, atrapados en una red mental que ellos mismos habían tejido creyendo que era el camino hacia Dios. Su advertencia fundamental, aquella que ha sido olvidada o relegada a un segundo plano, se centraba en el peligro de confundir el mapa con el territorio, de confundir la ley escrita con la realidad viva que respira detrás de todas las cosas. Si tu intuición también busca esa realidad viva, más allá de la historia oficial, te invito a suscribirte para continuar este viaje hacia el origen. Esta advertencia se vuelve específica cuando Jesús se dirige a los intérpretes de la ley, a los expertos religiosos de su tiempo. En pasajes que incluso aparecen en los evangelios canónicos, como en Lucas, y que se expanden con gran detalle en el Evangelio de Tomás, Jesús lanza una acusación que es, en realidad, un diagnóstico clínico del alma humana. Él les dice: habéis tomado la llave del conocimiento, pero no habéis entrado vosotros, y a los que querían entrar, se lo habéis impedido. Esta frase encierra el núcleo de la advertencia olvidada. La llave del conocimiento, a la que se refiere, no es un libro, ni una liturgia, ni un conjunto de prohibiciones. En el lenguaje original, la palabra utilizada apunta a la gnosis, a la experiencia directa. Jesús les estaba diciendo que, al intelectualizar a Dios, al convertir lo divino en un objeto de estudio, debate y reglamentación, habían escondido la llave. No la habían perdido por maldad, sino por un exceso de actividad mental. Habían creado un sistema tan complejo de explicaciones sobre Dios que la presencia de Dios ya no podía ser sentida. El error sobre el que advierte Jesús es sutil porque se disfraza de piedad. Cuando una persona dedica su vida a estudiar las Escrituras, a memorizar versículos y a debatir teología, siente que se está acercando a la verdad. La mente se siente satisfecha, cree estar haciendo el trabajo de Dios. Pero Jesús advirtió que este movimiento es, con frecuencia, una trampa. La mente racional, por su propia naturaleza, fragmenta la realidad para entenderla. Etiqueta, juzga, separa lo bueno de lo malo, lo sagrado de lo profano. Pero la gnosis, el estado de conexión que Jesús venía a mostrar, opera en una frecuencia de unidad que la mente no puede procesar. Por lo tanto, la advertencia era que mientras más intentamos pensar a Dios, más gruesa se vuelve la pared entre nosotros y la experiencia. El reino de los cielos, dijo, está extendido sobre la tierra,
pero los hombres no lo ven. No dijo que los hombres no lo merecen, dijo que no lo ven. El problema es de visión, de atención, no de mérito moral. Imaginemos el contexto de aquellas tardes en Judea, donde el peso de la tradición era asfixiante. La gente vivía con miedo constante a transgredir alguna de las cientos de leyes menores, creyendo que un paso en falso les cerraría las puertas del cielo. Jesús caminaba entre ellos, intentando desmontar esa angustia, advirtiendo que el verdadero bloqueo no estaba en lo que comían o en cómo se lavaban las manos, sino en la rigidez de sus mentes. Les explicaba que el Padre no es una entidad lejana que lleva un registro de errores, sino una presencia viva que se manifiesta cuando el ruido interior cesa. La advertencia olvidada es que la religión, cuando se vuelve puramente mental y externa, actúa como un anestésico para el alma. Nos da la falsa seguridad de que sabemos lo que es Dios, y esa seguridad es precisamente lo que mata la curiosidad sagrada y el silencio necesario para que la gnosis ocurra. Al olvidar esta advertencia, la historia espiritual de Occidente tomó un desvío hacia el intelecto y la moralidad, alejándose de la mística y la experiencia. Nos enseñaron a creer cosas sobre Jesús, en lugar de enseñarnos a ver como Jesús. Él advirtió que los doctores de la ley habían ocultado la llave, y esa llave era la capacidad innata del ser humano de resonar con lo divino sin intermediarios. Al convertir la fe en un ejercicio de creencia intelectual, creer en dogmas que la mente no comprende, se bloqueó el acceso a la certeza interior que brota del corazón. La advertencia sigue vigente hoy, quizás más que nunca. En un mundo saturado de información, donde buscamos respuestas espirituales en libros, videos y discursos, corremos el mismo riesgo que aquellos fariseos, llenarnos la cabeza de definiciones sobre la luz, mientras permanecemos sentados en la oscuridad, incapaces de abrir los ojos y simplemente ver. El error no es la ignorancia, el error es el falso conocimiento, la acumulación de ideas que ocupan el espacio donde debería habitar el silencio receptivo. Jesús nos pidió vaciarnos para poder ser llenados, pero nosotros insistimos en llenarnos de palabras para sentirnos seguros, ignorando que esa seguridad mental es la cerradura que mantiene la puerta cerrada. Para comprender la urgencia de la advertencia de Jesús, es fundamental desmontar primero la confusión semántica que ha rodeado a la palabra gnosis durante casi 2 milenios. La historia oficial, escrita en gran medida por quienes perseguían esta visión, ha cargado el término con connotaciones de herejía, elitismo intelectual o rituales secretos y oscuros. Sin embargo, en el contexto original del Mediterráneo oriental y en la lengua que articulaba el pensamiento filosófico y espiritual de la época, la gnosis no se refería a nada extraño ni oculto en el sentido moderno de la palabra. Gnosis significa simplemente conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento. Los griegos distinguían con gran precisión entre diferentes formas de saber. Y esta distinción es la clave que nos permite acceder a lo que Jesús realmente estaba enseñando a su círculo más íntimo. Existía el conocimiento teórico, la acumulación de datos, hechos y lógica, lo que podríamos llamar información o erudición. Este es el conocimiento que se adquiere leyendo, escuchando conferencias o memorizando leyes. Pero la gnosis apuntaba a algo radicalmente diferente. Se refería al conocimiento adquirido por experiencia directa, por contacto inmediato y vivencial con el objeto de conocimiento. Para ilustrar esta diferencia crucial, podemos pensar en la distinción entre estudiar la composición química de la miel y el acto de probarla en la lengua.
Un erudito puede escribir tratados voluminosos sobre los azúcares, la viscosidad y el origen floral de la miel sin haberla probado jamás. Ese erudito tiene información, tiene teoría, pero carece de gnosis. Por otro lado, un niño que jamás ha leído un libro, pero que introduce el dedo en el panal y lo lleva a su boca, posee un conocimiento absoluto, irrefutable e intransferible sobre lo que es la miel. Ese niño tiene gnosis. Cuando aplicamos esto a la enseñanza de Jesús, el panorama cambia por completo. La gnosis no es una teología alternativa ni una filosofía compleja reservada para intelectuales. Es, en esencia, la capacidad del ser humano de percibir la realidad divina con la misma inmediatez con la que se percibe el calor del sol en la piel o el sabor del agua cuando se tiene sed. No es pensar sobre Dios, sino sentir la presencia viva que sostiene la existencia. Es un estado de conciencia donde la separación entre el observador y lo observado se disuelve momentáneamente, permitiendo una comprensión que no pasa por el filtro del lenguaje ni del análisis racional. Jesús no invitaba a sus seguidores a creer ciegamente en una doctrina externa, sino a desarrollar esta capacidad de visión interior, este ojo simple del que hablan los evangelios, que permite ver la realidad tal como es, iluminada desde dentro. En los primeros siglos de nuestra era, antes de que la estructura jerárquica de la Iglesia se solidificara, muchos cristianos entendían que el objetivo final del camino espiritual no era la fe, entendida como la aceptación de dogmas, sino la gnosis. La fe era vista solo como un paso preliminar, una confianza necesaria para iniciar el viaje, pero quedarse en la fe sin avanzar hacia el conocimiento directo era como quedarse mirando el mapa sin emprender nunca el viaje. Para estos primeros buscadores, la salvación no era un evento jurídico que ocurriría después de la muerte, sino una transformación de la conciencia aquí y ahora. El reino está dentro de vosotros, decía Jesús. La gnosis era el acto de entrar en ese reino interior, de despertar a la realidad de nuestra propia naturaleza y su conexión indisoluble con la fuente divina. Era un reconocimiento, un volver en sí, como el hijo pródigo que recuerda quién es su padre. Este conocimiento es, por naturaleza, silencioso. No puede ser gritado en las plazas ni debatido en los concilios porque, al igual que el sabor de la miel, es intransferible mediante palabras. Solo se puede señalar el camino para que otro lo recorra, pero nadie puede tener la experiencia por otro. Por eso Jesús hablaba en parábolas, usando un lenguaje poético y evocador diseñado para burlar la mente racional y golpear directamente la intuición. Sus palabras no eran definiciones legales, eran detonadores de conciencia destinados a provocar ese chispazo de gnosis en el oyente. Cuando decía, «Yo soy la luz», no estaba pidiendo adoración a su persona física, sino invitando a los demás a descubrir esa misma luz que él había encontrado en sí mismo, la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La gnosis, por tanto, es un evento fisiológico y espiritual a la vez. No ocurre solo en el cerebro, sino que involucra la totalidad del ser. Se siente en el pecho, en la respiración, en la quietud profunda del sistema nervioso cuando cesa la lucha. Es el momento en que la angustia existencial desaparece no porque hayamos encontrado una respuesta lógica a nuestros problemas, sino porque hemos tocado un nivel de realidad donde esos problemas pierden su peso. Es la certeza serena que no necesita defensa ni argumentación. Mientras que la creencia siempre es frágil y necesita ser protegida contra la duda y la opinión ajena, la gnosis es robusta porque se basa en la evidencia de la propia experiencia. Quien ha visto no necesita creer que existe la luz.
simplemente lo sabe. Entender esto es vital para comprender el error que bloquea el camino. Si la gnosis es experiencia directa y silenciosa, entonces cualquier actividad que incremente el ruido mental, que fomente la división teórica o que sustituya la vivencia por la memorización, actúa directamente en contra de este estado. La gnosis requiere una mente receptiva, abierta y vulnerable al momento presente. Es un acto de escucha profunda, no de discurso. Jesús trataba de llevar a sus discípulos a ese estado de receptividad, a ese silencio fértil, donde la voz de lo divino pudiera ser escuchada sin distorsiones. Pero la tendencia humana a querer controlar, definir y empaquetar la verdad en fórmulas manejables es la antítesis de este flujo vivo. La gnosis es el agua viva que corre. La doctrina rígida es el cántaro cerrado que a menudo permanece vacío. Jesús vino a romper los cántaros para que pudiéramos beber directamente de la fuente, advirtiéndonos que no confundiéramos el recipiente con el agua. Habiendo comprendido que la gnosis es una experiencia viva y no una teoría, podemos acercarnos al núcleo de la advertencia de Jesús, la identificación precisa del error que bloquea esta experiencia. Este error no es, como a menudo se piensa, la falta de fe o la insuficiencia moral. Es algo mucho más mecánico y sutil, una disfunción en la forma en que procesamos la realidad. El error consiste en la sustitución sistemática de la percepción por la conceptualización. Es el hábito compulsivo de la mente humana de etiquetar, analizar y archivar lo sagrado en lugar de simplemente rendirse ante ello. El bloqueo surge en el instante preciso en que el buscador deja de mirar la realidad divina y comienza a mirar sus propios pensamientos sobre la realidad divina. Jesús identificó este mecanismo con una claridad quirúrgica. Observó que los líderes religiosos de su época, hombres que dedicaban cada hora de vigilia al estudio de la Torá, eran paradójicamente los que estaban más lejos de Dios. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podía el estudio devoto convertirse en un obstáculo? La respuesta reside en la naturaleza posesiva del intelecto. La mente racional, por diseño, funciona fragmentando el mundo en objetos manejables para poder controlarlos. Cuando este mecanismo se aplica a lo divino, ocurre una tragedia espiritual. Dios deja de ser un sujeto vivo con el que nos relacionamos y se convierte en un objeto teológico que estudiamos. En el momento en que definimos a Dios, en el momento en que decimos, Dios es esto, o Dios quiere aquello, construimos una imagen mental, un ídolo conceptual. Y una vez que tenemos la imagen, dejamos de buscar la realidad. Nos aferramos al mapa y olvidamos el territorio. Este es el pecado contra el espíritu al que Jesús aludía indirectamente, la preferencia por la letra muerta sobre el espíritu vivo. El error que cierra la gnosis es el miedo al misterio incontrolable. La experiencia directa de lo divino es, por definición, abrumadora e inefable. No cabe en las palabras, desborda las categorías y a menudo nos deja sin suelo bajo los pies. Ante este abismo de luz, el ego humano siente vértigo y pánico. Para protegerse, la mente se apresura a construir una estructura de dogmas, ritos y explicaciones lógicas. Esta estructura actúa como un dique de contención. Nos hace sentir seguros porque creemos que entendemos, pero el precio de esa seguridad es la pérdida de la conexión. Cambiamos la intensidad aterradora y hermosa del encuentro directo por la comodidad tibia de una creencia heredada. El bloqueo, por tanto, es un acto de defensa. Jesús vio que la humanidad se escondía de Dios detrás de la religión. Vio que utilizaban las Escrituras no como ventanas para ver el cielo, sino como persianas para protegerse
de la luz excesiva. Cuando él intentaba romper esas persianas, cuando sanaba en sábado o comía con pecadores, estaba tratando de desmontar las estructuras mentales que impedían el flujo de la vida. Su lucha no era contra la ley en sí, sino contra la rigidez mental que usaba la ley para asfixiar la gnosis. Cada vez que alguien le preguntaba, ¿quién es mi prójimo? O ¿es lícito pagar tributo?, intentaban arrastrarlo al terreno del debate intelectual, al terreno de las definiciones. Y cada vez, Jesús respondía con una acción, una parábola o un silencio, negándose a alimentar el error, negándose a darles una nueva definición que pudieran disecar. Él quería empujarlos a la experiencia, no darles más material para sus discusiones. Este error interior es extremadamente difícil de detectar porque se disfraza de virtud. La persona que cae en él parece ser muy espiritual, lee libros sagrados, asiste a ceremonias, conoce la historia de su fe, pero interiormente su canal de recepción está obstruido por el ruido de su propio saber. Está tan llena de respuestas prestadas que ya no tiene espacio para la pregunta viva. La gnosis requiere un vacío, una pobreza de espíritu, como Jesús la llamó en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no están llenos de orgullo intelectual, los que no creen saberlo todo, porque de ellos es el reino. El error que cierra la puerta es la riqueza mental, la acumulación de conceptos teológicos que se apilan como ladrillos hasta formar un muro impenetrable alrededor del corazón. El mecanismo del bloqueo opera en el tiempo. La gnosis ocurre siempre en el ahora, en el presente absoluto. Es un relámpago de comprensión que sucede en este instante. El error mental, en cambio, vive en el pasado, la memoria de lo aprendido, y en el futuro, la expectativa de la salvación. Cuando la mente se activa buscando a Dios, automáticamente se sale del presente. Busca en sus archivos de memoria. ¿Qué dicen las Escrituras sobre esto? ¿Qué dijo el profeta? En ese microsegundo de consulta interna, la conexión con el ahora se rompe. La mente se interpone entre la conciencia y la presencia. Es como intentar capturar el viento en una caja. En el momento en que cierras la tapa para atraparlo, el viento deja de ser viento y se convierte en aire estancado. Del mismo modo, en el momento en que intentamos atrapar a Dios con el pensamiento, la experiencia viva muere y nos quedamos con un cadáver teológico en las manos. Jesús advirtió que este error sería la gran plaga de la espiritualidad. Sabía que sus enseñanzas correrían el riesgo de sufrir el mismo destino, ser codificadas, analizadas y convertidas en un sistema de creencias en lugar de un método de despertar. El error no es la ignorancia inocente, que está abierta a aprender. El error es la falsa sabiduría, la arrogancia de creer que el misterio infinito puede ser contenido en la mente finita. Es el intento de domesticar lo divino, de hacerlo predecible y lógico. Y mientras insistamos en filtrar la inmensidad de Dios a través del estrecho embudo de nuestro intelecto, la puerta de la gnosis permanecerá cerrada, no porque Dios la haya cerrado con llave, sino porque nosotros hemos bloqueado la entrada con nuestros propios libros y teorías. La advertencia de Jesús cobra su dimensión más trágica cuando observamos el proceso exacto de la suplantación. No ocurre de la noche a la mañana, sino a través de un deslizamiento progresivo donde la mente usurpa el trono del corazón. Al principio, el buscador tiene una sed genuina, un anhelo de contacto real. Pero ante la dificultad del silencio y la paciencia que requiere la gnosis, la mente ofrece un atajo seductor, la comprensión intelectual. Es mucho más fácil entender la definición de amor divino que rendirse a la experiencia devastadora de ser amado por el infinito.
Es más seguro memorizar las bienaventuranzas que permitir que la vida nos rompa para hacernos mansos. En este punto, la mente comienza a construir una simulación de la vida espiritual. Crea un modelo a escala del universo divino dentro del cerebro, hecho de ideas lógicas y coherentes. Este modelo puede ser teológicamente perfecto, sin fisuras doctrinales, pero carece de pulso. Es una maqueta sin vida. El peligro radica en que esta maqueta es tan detallada y convincente que el buscador termina creyendo que esa es la realidad. Comienza a confundir la emoción estética de una buena liturgia o la satisfacción intelectual de un argumento teológico con la presencia de Dios. Llora con la música sacra y cree que es mística. Se apasiona en un debate sobre la Trinidad y cree que es celo apostólico. Pero Jesús diría que todo esto es ruido, una distracción sofisticada que mantiene a la conciencia ocupada en la superficie, lejos de las profundidades donde habita la verdad. Esta suplantación crea una barrera de ruido estático. La mente, ansiosa por atrapar a Dios, genera un torrente constante de pensamientos sobre lo espiritual. Analiza su propio progreso, juzga la calidad de su oración, compara sus experiencias con las de los santos. Se convierte en un observador neurótico que no permite que nada suceda espontáneamente. La espontaneidad es la esencia de la vida, y la gnosis solo florece en lo imprevisto. El viento sopla de donde quiere, dijo Jesús a Nicodemo, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. La mente racional odia no saber de dónde viene y a dónde va. Necesita coordenadas, mapas y garantías. Al exigir estas garantías, mata la experiencia antes de que nazca. Jesús confrontó esta dinámica cuando criticó a quienes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Estaban tan obsesionados con los detalles técnicos de la ley religiosa, el mosquito, con la precisión mental de sus observancias, que perdían de vista la realidad masiva y obvia de la justicia, la misericordia y la fe, el camello. Habían suplantado la vivencia del amor por la reglamentación del comportamiento. Esta suplantación es la muerte de la gnosis, porque convierte la relación con lo divino en una gestión burocrática. Dios deja de ser el amado para convertirse en un jefe exigente o en un principio abstracto. La oración deja de ser un diálogo íntimo y silencioso para convertirse en una lista de peticiones o en una repetición de fórmulas mágicas diseñadas para obtener resultados. El drama de esta sustitución es que nos deja espiritualmente desnutridos. Podemos saberlo todo sobre el pan, conocer su historia, su química y su simbolismo, pero si no comemos el pan, moriremos de hambre. La mente puede alimentarse de conceptos, pero el alma solo se alimenta de vivencias. Una persona puede pasar 40 años estudiando teología y tener el alma raquítica, mientras que otra, quizás analfabeta, pero abierta al silencio y al asombro, puede tener el alma rebosante de luz. Jesús buscaba esto último. Sus discípulos no eran eruditos, eran pescadores, gente acostumbrada a observar el clima, a esperar en silencio, a lidiar con la realidad cruda de la naturaleza. Tenían una inteligencia visceral, no académica, y por eso eran terreno fértil para la gnosis. No tenían que desaprender tantas teorías antes de poder ver la realidad. Cuando la mente suplanta a la experiencia, la religión se vuelve defensiva y violenta. Quien conoce a Dios por experiencia directa no necesita defender su verdad, porque su verdad es tan evidente como el sol. Nadie mata para defender la existencia del sol. Basta con señalarlo. Pero quien solo tiene una idea de Dios, quien solo tiene una creencia mental, vive aterrorizado de que esa idea sea atacada, porque en el fondo sabe que es frágil. Si alguien cuestiona su dogma, siente que su mundo se derrumba.
De ahí nace el fanatismo, que es siempre un síntoma de falta de gnosis. Jesús advirtió que llegaría el día en que quien os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esa es la culminación del error. La mente ha suplantado tan completamente a la experiencia del amor divino que es capaz de cometer atrocidades en nombre de ese amor. Es el triunfo final del concepto sobre la realidad, la victoria de la letra muerta sobre el espíritu vivo. El camino de regreso, la corrección de este error, implica una renuncia dolorosa para el ego intelectual. Implica admitir que todos nuestros libros, todos nuestros estudios y todas nuestras ideas brillantes sobre Dios no son Dios. Implica soltar el mapa para empezar a caminar a ciegas, confiando en otra brújula. Jesús invitaba a esa ceguera confiada, a ese salto al vacío donde la mente ya no tiene asideros y, por tanto, el espíritu puede finalmente desplegar sus alas. La suplantación debe terminar para que la verdadera vida pueda comenzar. Hay que dejar de hablar de Dios para empezar a respirar en Él. La distinción entre saber sobre y conocer es el abismo que separa la religión organizada de la espiritualidad mística, la erudición de la santidad. En el contexto de las enseñanzas ocultas de Jesús, esta diferencia es de vida o muerte para el alma. Saber sobre Dios es un ejercicio de acumulación, es llenar un almacén. Conocer a Dios es un proceso de transformación, es convertirse en fuego. Jesús no vino a dictar una nueva enciclopedia de datos divinos. Vino a prender fuego a la tierra, a iniciar una conflagración de conciencia directa. Imaginemos a dos personas frente al océano. La primera ha leído todos los tratados de oceanografía. Sabe la profundidad exacta de las fosas marinas, la salinidad del agua y los nombres de todas las corrientes. Se queda en la orilla, vestido, recitando datos a los pasantes. Sabe todo sobre el mar. La segunda persona no sabe nada de eso. Quizás ni siquiera sabe nadar bien, pero se quita la ropa y se lanza al agua, dejando que las olas la golpeen, sintiendo el frío, el sabor de la sal y la inmensidad del horizonte. Esta persona conoce el mar. La gnosis es ese acto de mojarse. Jesús advirtió incesantemente contra los que se quedaban en la orilla, secos y seguros, juzgando a los que se atrevían a entrar en las aguas turbulentas del espíritu. Saber sobre Dios es seguro. Nos permite mantener el control, mantener a Dios a una distancia prudente, como un objeto de estudio bajo un microscopio. Podemos clasificar sus atributos: omnipotente, omnisciente, eterno. Estas son etiquetas que pegamos en la botella, pero no bebemos el contenido. Conocer a Dios. En el sentido bíblico y gnóstico, donde el verbo conocer a menudo implica intimidad sexual profunda, es peligroso. Implica perder los límites del yo, implica ser penetrado y alterado por una fuerza superior. Es una relación, no un estudio. Y como en toda relación profunda, uno sale cambiado. Jacob luchó con el ángel y quedó cojo para siempre. Moisés vio la zarza y su rostro brillaba tanto que tuvo que cubrirse. El conocimiento directo deja marcas, deja huellas en la carne y en el alma. La información teológica no deja marcas. Se puede ser un experto en divinidad y seguir siendo una persona mezquina y temerosa. Jesús utilizaba la palabra Padre, Abba, no como un título teológico, sino como una expresión de intimidad estremecedora. Para un judío del siglo I, referirse al innombrable YHWH con la palabra familiar que usa un niño para llamar a su papá era un escándalo, una blasfemia. Pero era la única forma en que Jesús podía comunicar la naturaleza de su gnosis. No era un conocimiento sobre un rey distante, sino el contacto visceral con una fuente de amor inmediato y accesible. Él quería que sus discípulos pasaran del temor reverencial
a la confianza filial. Quería que dejaran de recitar oraciones prefabricadas y empezaran a hablar desde el corazón desnudo. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí está de nuevo la advertencia. La palabrería, la información, el saber sobre, no sirve. Lo que sirve es la conexión auténtica. El error fundamental de la teología occidental ha sido a menudo priorizar la ortodoxia, la opinión correcta, sobre la ortopraxis, la práctica correcta y la experiencia mística. Se ha perseguido a quienes tenían experiencias directas que no encajaban en los libros, mientras se exaltaba a quienes repetían los libros sin tener experiencia alguna. Jesús invirtió esta jerarquía. Elogió a la samaritana, al centurión romano, a la mujer sirofenicia, personas que no sabían nada de teología judía correcta, pero que tenían una apertura radical, una fe viva, un conocer intuitivo que les permitía reconocer la divinidad cuando la tenían delante. Mientras tanto, los escribas, que sabían todo lo que había que saber sobre el Mesías, no pudieron reconocerlo cuando estuvo frente a sus narices. Su saber sobre les cegó para el conocer. Esta distinción nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Nuestra fe se basa en lo que nos han contado o en lo que hemos visto? Job, en el final de su terrible prueba, dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Ese es el tránsito de la religión a la gnosis. De oídas es rumor, es tradición, es herencia cultural. Mis ojos te ven es gnosis. Jesús no quería fundar una religión de rumores, quería una comunidad de videntes. Advirtió que quedarse en el saber sobre es construir la casa sobre arena. Cuando vienen las lluvias de la crisis vital, esa estructura intelectual se derrumba porque no tiene raíces en la realidad. Solo el conocimiento directo, la casa construida sobre la roca de la experiencia personal, puede resistir. La invitación sigue siendo la misma: cerrar los libros, callar la mente y entrar en el agua. Si la gnosis es el agua y la mente conceptual es la red que intenta atraparla en vano, el silencio es el cauce por donde esa agua fluye. Jesús comprendió, con una lucidez biológica y espiritual, que la voz de Dios no compite con el ruido del mundo. No es una voz estruendosa que se impone por la fuerza del decibelio, sino un susurro sutil, una brisa suave como la que escuchó Elías, que solo se vuelve audible cuando todos los demás sonidos han cesado. El error que cierra la gnosis, por tanto, tiene una consecuencia inmediata y devastadora: la erradicación del silencio interior. Y sin silencio, la maquinaria de la percepción divina se detiene. En la antigüedad, el silencio no era simplemente la ausencia de ruido acústico. Era considerado un estado de plenitud, una sustancia en sí misma. Pero la mente que ha caído en el error de la intelectualización le tiene terror al silencio. Para el ego que busca seguridad en los datos y las doctrinas, el silencio se siente como un vacío, como una pequeña muerte. En el silencio no hay definiciones, no hay jerarquías, no hay yo que controle la narrativa. Por eso la mente religiosa obsesionada con el saber sobre llena ese vacío con un ruido incesante, oraciones repetitivas, lecturas compulsivas, cánticos constantes y, sobre todo, el diálogo interno interminable que juzga, clasifica y comenta cada aspecto de la realidad espiritual. Jesús ofreció una instrucción técnica precisa para contrarrestar esta pérdida, una instrucción que ha sido leída superficialmente durante siglos. Dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». La tradición ha interpretado esto como una indicación de buscar un lugar físico privado,
una habitación en la casa. Pero en la clave gnóstica y simbólica que Jesús utilizaba a menudo, el aposento es la cámara interior de la conciencia, y cerrar la puerta es el acto volitivo de cortar la entrada de los sentidos, y crucialmente, de detener el flujo de pensamientos discursivos. Es cerrar la puerta al ruido del mercado mental. Solo en ese secreto, en esa oscuridad silenciosa, donde la mente analítica se ha quedado fuera, puede ocurrir el encuentro. La pérdida del silencio interior es la enfermedad espiritual de nuestra era, pero comenzó mucho antes. Comenzó cuando la liturgia se volvió más importante que la contemplación. Cuando llenamos los templos de palabras, expulsamos la presencia. Jesús pasaba noches enteras en los montes, en soledad absoluta. No iba allí a recitar salmos de memoria. Iba a sumergirse en la fuente silenciosa para recargar su propia gnosis. Sabía que la energía necesaria para sostener la visión divina se disipa en el roce de las palabras y las discusiones. Al normalizar el ruido religioso, la predicación constante, la apologética, el debate, hemos creado una cultura sorda. Creemos que estamos adorando, pero en realidad estamos haciendo tanto ruido con nuestra adoración que no podemos escuchar la respuesta de aquello que adoramos. El silencio es el solvente del ego. Cuando uno permanece en quietud suficiente tiempo, las estructuras mentales rígidas comienzan a ablandarse. Las certezas dogmáticas se disuelven en la inmensidad del momento presente. Esto es precisamente lo que el error intelectual intenta evitar. El ruido mental es un mecanismo de defensa para mantener intacta nuestra identidad separada. Mientras pienso, existo como un yo separado de Dios. Si dejo de pensar y entro en el silencio absoluto, ese yo se desvanece y solo queda Dios. Ese es el umbral del miedo que pocos cruzan, y es la razón por la que preferimos leer sobre mística que practicar el silencio. Hemos perdido la capacidad de estar simplemente siendo frente al misterio, y esa pérdida es el cerrojo de la puerta. Llegamos aquí a una de las paradojas más inquietantes de la enseñanza oculta: la posibilidad de que la fe, tal como la hemos entendido institucionalmente, se convierta en el mayor enemigo de la gnosis. Jesús hablaba a menudo de la pistis, una palabra griega que traducimos como fe, pero cuyo significado original está mucho más cerca de la confianza o la fidelidad que de la creencia ciega. Sin embargo, a medida que el error de la intelectualización avanzó, la fe se transformó. Dejó de ser una actitud de confianza valiente hacia lo desconocido y se convirtió en la aceptación pasiva de un paquete de afirmaciones teológicas. Se nos enseñó que tener fe era creer cosas que no podíamos ver ni entender y que cuestionarlas era pecado. En este giro semántico, la fe se convirtió en un obstáculo formidable. ¿Por qué? Porque si creo que ya tengo la verdad empaquetada en mis dogmas, dejo de buscarla. La creencia actúa como un tapón. Si me dicen que Dios es exactamente de una manera, y yo lo acepto sin verificarlo, mi mente cierra el expediente. Ya no hay misterio, ya no hay exploración. La fe se convierte en una respuesta prematura que aborta la pregunta sagrada. Jesús no quería seguidores que asintieran con la cabeza a todo lo que él decía. Quería seguidores que tuvieran la audacia de verificar por sí mismos la realidad del reino. Cuando Tomás dudaba, Jesús no lo expulsó. Le invitó a tocar las heridas. La invitación era a la experiencia empírica, no a la credulidad ciega. La fe dogmática funciona como un filtro que distorsiona la realidad. Cuando tenemos una creencia muy fuerte, tendemos a ver solo aquello que confirma nuestra creencia e ignoramos todo lo que la contradice. Si creemos que Dios es un juez severo, interpretaremos cada desgracia de la vida
como un castigo, bloqueando la percepción del amor incondicional que fluye incluso en el dolor. La creencia se superpone a la experiencia directa. Vemos nuestras ideas sobre el mundo, no el mundo en sí. Jesús advirtió sobre la levadura de los fariseos, refiriéndose a cómo sus doctrinas permeaban e inflaban todo, impidiendo ver la realidad simple y pura. El peligro máximo de esta fe convertida en obstáculo es que nos vacuna contra la verdad real. Una vez que hemos sido inoculados con una versión diluida y mental de la espiritualidad, nos volvemos inmunes a la versión salvaje y transformadora. Creemos que ya estamos salvados, que ya conocemos a Dios. Y esa falsa saciedad nos impide tener el hambre necesaria para la gnosis. El verdadero buscador debe estar dispuesto a soltar sus creencias, incluso sus creencias más sagradas, si la experiencia directa le muestra una verdad mayor. La fe verdadera no es aferrarse a un dogma, es la disposición a soltar la orilla conocida para dejarse llevar por la corriente de Dios, sin saber a dónde nos llevará. Jesús advirtió que el apego a la tradición humana invalidaba la palabra de Dios. Traducido a nuestro contexto, el apego a nuestras creencias mentales sobre Dios invalida la experiencia viva de Dios. La gnosis requiere una desnudez total. No se puede entrar por la puerta estrecha cargando con maletas llenas de teología sistemática. Hay que dejar el equipaje en la entrada. La fe que sirve es la fe como confianza en el proceso. Confianza en que si no soltamos, algo nos sostendrá. Pero la fe como adhesión obstinada a una lista de reglas o ideas es el muro contra el que se estrella el espíritu, una y otra vez. ¿Cómo saber si hemos caído en el error? Jesús era un pragmático. Por sus frutos los conoceréis. No dijo, por sus teologías los conoceréis. Si el bloqueo de la gnosis es un estado interior real, debe tener síntomas observables en la vida de una persona, y los tiene. El síntoma más evidente de una gnosis cerrada es la falta de paz profunda, sustituida por una inquietud defensiva. Quien tiene gnosis, quien ha bebido de la fuente, posee una serenidad que no depende de las circunstancias externas. Quien solo tiene conceptos mentales, vive en una ansiedad sutil constante, porque sus conceptos son frágiles y deben ser protegidos. Una señal clara es la necesidad compulsiva de tener razón. Cuando la experiencia de Dios se sustituye por una idea de Dios, el ego se apropia de esa idea. Entonces, si alguien contradice mi idea de Dios, siento que me atacan a mí personalmente. Reacciono con ira, con desprecio o con violencia. La historia de las religiones está llena de guerras y persecuciones iniciadas por hombres que habían cerrado su gnosis y trataban de imponer sus mapas mentales al mundo. Quien conoce la verdad por experiencia no necesita imponerla. Sabe que la verdad se defiende sola, como un león en la jaula. Solo necesita ser liberada. La agresividad teológica es siempre una confesión de duda interior. Gritamos para convencer a los demás porque, en el fondo, no estamos convencidos nosotros mismos. Otra señal es la sequedad y el aburrimiento espiritual. Cuando la conexión directa se corta, la vida religiosa se convierte en una repetición mecánica. Vamos a los ritos, decimos las palabras, pero no sentimos nada. El corazón está árido. Esta aridez no es un castigo. Es un síntoma de que estamos intentando nutrirnos de plástico en lugar de pan. La mente sigue procesando datos religiosos, pero el hombre interior se está muriendo de inanición. Jesús llamó a esto ser sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, con una apariencia de piedad impecable, pero llenos de huesos muertos por dentro. La falta de vitalidad, de alegría espontánea y de creatividad en la vida espiritual
indica que el flujo de la gnosis se ha detenido. También observamos el miedo. Una gnosis cerrada vive bajo el imperio del miedo. Miedo al castigo, miedo al error, miedo al diablo, miedo al mundo. La mente conceptual crea escenarios de amenaza constante para mantenernos controlados. La experiencia directa de Dios, por el contrario, expulsa el miedo. El perfecto amor echa fuera el temor, escribió Juan, el discípulo gnóstico por excelencia. Si nuestra vida espiritual se basa en el temor y la culpa, es una prueba irrefutable de que estamos operando desde la mente y no desde la experiencia. La gnosis libera, el dogma ata. Finalmente, la señal más triste es la pérdida de la compasión. La mente clasifica y juzga, separa a los buenos de los malos, a los nuestros de los otros. La gnosis ve la unidad subyacente en todas las cosas. Quien ha visto la luz de Dios en su propio interior, inevitablemente la reconoce en los demás, incluso en los más oscuros. Cuando perdemos la gnosis, nos volvemos jueces duros, legalistas sin corazón, capaces de sacrificar a las personas en el altar de nuestros principios. Olvidamos que el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Nos convertimos en los guardianes de la puerta que ni entran ni dejan entrar. Detectar estas señales en nosotros mismos no es motivo de condena, sino el primer paso necesario para despertar y girar la llave de vuelta hacia el silencio. Es legítimo preguntarse cómo un error tan fundamental, que contradice la esencia misma de la enseñanza de Jesús, pudo no solo sobrevivir, sino convertirse en la norma aceptada de la civilización occidental durante 2 milenios. La respuesta no se encuentra en una conspiración malévola de unos pocos, sino en una combinación de necesidad política y fragilidad psicológica humana. La normalización del bloqueo de la gnosis fue el precio que pagamos por la institucionalización de la fe. En los primeros años, el movimiento de Jesús era un incendio descontrolado de experiencias carismáticas. No había sacerdotes, ni templos, ni libros canónicos fijos. Había hombres y mujeres reuniéndose en casas, compartiendo el pan y entrando en estados de conciencia donde el espíritu se manifestaba libremente. Pero la libertad, por hermosa que sea, es caótica y difícil de gobernar. A medida que el cristianismo crecía y comenzaba a fusionarse con las estructuras del Imperio Romano, surgió la necesidad imperiosa de orden. Un imperio no puede sostenerse sobre la base de místicos individuales que reciben instrucciones directas de Dios, porque esas instrucciones pueden contradecir la ley del César o la autoridad del obispo. La experiencia directa, la gnosis, es por naturaleza subversiva. No reconoce jerarquías humanas. Quien tiene contacto directo con la fuente no necesita intermediarios. Por lo tanto, para que la religión pudiera servir como pegamento social y estructura de poder, fue necesario domesticarla. Fue necesario reemplazar la imprevisibilidad del espíritu por la estabilidad del dogma. Este proceso de normalización se consolidó mediante la definición de la ortodoxia. Se estableció que la verdad no residía en la experiencia del creyente, sino en la autoridad de la institución y en la interpretación literal de los textos seleccionados. Se trazó una línea en la arena. Lo que estaba escrito y aprobado era la verdad. Lo que se sentía o se experimentaba fuera de esos márgenes era herejía. Así, el saber sobre Dios se convirtió en el estándar de piedad. Memorizar el credo y asentir a sus proposiciones se volvió mucho más importante y mucho más seguro que tener una visión. El error de intelectualizar la fe se volvió la norma porque era medible y controlable. Se podía comprobar si alguien sabía el catecismo,
No se podía comprobar si alguien tenía gnosis. Además, debemos reconocer que el error fue normalizado porque resulta profundamente seductor para la psicología humana. La gnosis es un camino de incertidumbre y desnudez. Requiere soltar el control y adentrarse en la oscuridad luminosa del no saber. La mayoría de las personas, entonces y ahora, prefieren la seguridad. Preferimos que nos den un mapa claro, una lista de reglas. Haz esto, no hagas aquello, cree esto y te salvarás. La religión mental ofrece ese consuelo. Nos da la sensación de que tenemos el universo bajo control, de que entendemos cómo funciona la maquinaria divina. Normalizamos el error porque es más cómodo vivir con un Dios conceptual que cabe en nuestra cabeza, que enfrentarnos al Dios vivo que podría pedirnos que lo dejemos todo. Con el paso de los siglos, la educación teológica reforzó este desvío. Las universidades y seminarios se dedicaron a refinar el análisis intelectual de Dios. Se escribieron millones de páginas debatiendo la naturaleza de la gracia, la sustancia de la Trinidad o la mecánica de la Eucaristía. La mente racional occidental, brillante y afilada, se aplicó a la disección de lo sagrado. Y aunque esto produjo obras de gran complejidad filosófica, también cimentó la idea de que llegar a Dios es un acto de comprensión intelectual. Nos convencimos de que los expertos en Dios eran los que más habían estudiado, no los que más habían amado o callado. Olvidamos que Jesús eligió a pescadores, no a escribas, precisamente para evitar este error. La normalización llegó a tal punto que la palabra místico pasó a ser vista con sospecha, como sinónimo de alguien inestable o delirante. La experiencia directa se convirtió en la excepción rara, tolerada solo en algunos santos muy específicos, mientras que para la masa de creyentes se prescribía la dieta estricta de la obediencia y la repetición ritual. Bloqueamos la gnosis colectivamente porque construimos un sistema diseñado para perpetuar la institución, no para despertar al individuo. Y cada vez que alguien intentaba señalar el error, cada vez que un maestro Eckhart o una Teresa de Ávila hablaban de la unión directa y el silencio de las facultades, eran observados con recelo, censurados o reinterpretados para que sus palabras no amenazaran el edificio teológico. Hoy heredamos esta normalización. Vivimos en una cultura que valora el dato sobre la sabiduría, la información sobre la transformación. Incluso en la búsqueda espiritual moderna, a menudo caemos en la misma trampa. Consumimos videos, libros y cursos, acumulando conceptos de energía, vibración o conciencia. Pero lo hacemos con la misma mente voraz que antes memorizaba dogmas. Cambiamos el vocabulario, pero el mecanismo es el mismo, la mente intentando poseer la verdad. Jesús advirtió que la puerta es estrecha, y la normalización del error ha consistido en ensanchar el camino mental para que quepan todos con su equipaje, creando una ilusión de avance espiritual que en realidad es un estancamiento colectivo en el plano del intelecto. Ahora, mientras la noche avanza y el mundo exterior se apaga, llegamos al punto donde el análisis debe detenerse para dar paso a la experiencia. Hemos hablado del error, lo hemos diseccionado y entendido, pero entender el error intelectualmente no es suficiente. De hecho, si nos quedamos solo en el entendimiento, caemos de nuevo en la misma trampa. La corrección de este antiguo desvío no requiere un nuevo esfuerzo mental, sino un acto profundo de soltar. Jesús no nos pidió que resolviéramos un acertijo complejo, sino que volviéramos a la simplicidad de los niños. Corregir el error es simplemente dejar de luchar. Para reabrir la puerta de la gnosis, debemos tener el valor de decepcionar a nuestro intelecto. Debemos decirle a esa parte de nosotros que siempre quiere saber, explicar y controlar,
Ahora no, ahora descansa. Es el momento de devolverle al cuerpo y al corazón la soberanía que la mente les usurpó. La gnosis reside en la biología sagrada de tu respiración, en el latido rítmico que te sostiene sin que tú tengas que pensarlo. Corregir el error es bajar la guardia. Es admitir que, en el fondo, ante el misterio inmenso de la vida y la muerte, no sabemos nada, y que en ese no saber hay una paz infinita, mucho más profunda que cualquier certeza teológica. Imagina por un momento que todas las palabras que has aprendido sobre Dios, sobre el alma, sobre el bien y el mal, son hojas secas que el viento de la noche se lleva suavemente. No las necesitas ahora. No necesitas definiciones para ser. La presencia divina que Jesús señalaba no está al final de un silogismo lógico. Está en el espacio silencioso que queda cuando sueltas el último pensamiento. Reabrir la gnosis es confiar en que, si dejas de sostener el cielo con tus ideas, el cielo no se caerá. Al contrario, te sostendrá a ti. Es el retorno a la confianza primigenia, anterior al lenguaje, anterior al miedo. El cuerpo sabe el camino. Fíjate en cómo, cuando te preparas para dormir, tu cuerpo busca naturalmente soltar la tensión, busca la horizontalidad, la entrega a la gravedad. Eso es gnosis física. Tu cuerpo sabe que para renovarse debe rendirse a la inconsciencia. Debe dejar de hacer para simplemente ser restaurado por la vida. La invitación espiritual es idéntica. Jesús nos llamaba a un descanso consciente, a un sábado interior donde cesamos toda obra de construcción mental y permitimos que la realidad divina nos inunde. El error fue creer que teníamos que construir una escalera al cielo con nuestros pensamientos. La corrección es darse cuenta de que el cielo siempre ha estado aquí, esperando a que dejáramos de hacer ruido para poder sentirlo. Mientras te sumerges en la oscuridad cálida del sueño, permite que esta advertencia de Jesús se convierta en una llave de liberación. No tienes que buscar más, no tienes que entender más. El error se disuelve en el instante en que aceptas este momento tal como es, sin juzgarlo, sin etiquetarlo. La gnosis es esta intimidad silenciosa contigo mismo y con lo que te rodea. Es el silencio que escucha, es la oscuridad que acoge. Deja que la mente se apague como una vela que ya no es necesaria, porque el amanecer viene de adentro. Todo el esfuerzo de siglos, todas las disputas, todos los libros, se desvanecen ahora. Solo queda lo esencial, solo queda la respiración, entrando y saliendo, como el espíritu que se mueve sobre las aguas. El bloqueo se ha ido porque ya no lo alimentas con tu atención. La puerta está abierta, y siempre lo estuvo. Solo había que dejar de empujar y simplemente entrar. Descansa ahora en esa certeza sin palabras. El conocimiento que importa no se piensa, se respira. Y en este silencio, donde el yo se diluye y la paz se expande, ya no sabes sobre Dios. Ahora, en la quietud de la noche, simplemente descansas en Él.